nuestro tema de trabajo de parto y vamos a pedirle a la doctora Valeria que nos lea la diapositiva. Sí, doctor. Fases fisiológicas. Actividad miometrial. Fase 0. Inhibidores activos. Durante la mayor parte del embarazo, el útero se mantiene en un estado de inactividad funcional mediante la acción de diversos inhibidores paulatinos que incluyen, entre otros, Exactamente. prostaciclina, prostaglandina 1,2, progesterona, relaxina, péptido relacionado con la hormona 1, 2. paratiroidea, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, óxido nítrico, adrenomedulina, péptido intestinal vasoactivo. Ok, yo no oí que mencionara usted la progesterona ni la relaxina. Sí la mencioné. No sé si sea mi internet, pero creo que sí lo mencioné. Perfecto, miren, hablando de los fenómenos, de los factores estimulantes, ¿cuál es la progesterona como inhibidor del trabajo de parto? Pero existen otros, ¿no? Por eso quería que ustedes vieran. Sin embargo, el papel fundamental aquí está determinado por la progesterona. Pero está el péptido intestinal vasoactivo, la adrenomedulina, óxido nítrico, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, relaxina, péptido relacionado con la hormona paratiroidea y la prostaciclina. O sea, todos estos son inhibidores de la actividad uterina. Y estamos viendo pues el trabajo de parto y vamos a entrar ya a las fases. Miren, a mí me gusta hablar de los periodos, el primero, segundo y tercero, porque si comenzamos con periodos y fases, ya de por sí ya luego los periodos ni me los sé. Sin embargo, las revisiones internacionales nos hablan de una fase 1 o de activación, ¿sí? Esta fase 1 o de activación miometrial tiene algunas características. Ahora sí, Paola Corres. Doctora Paola Corres, ¿puede leerla? Adelante. Es decir, aquí es una fase 1 en la que se va a activar el miometrio. ¿Cómo se va a activar? Porque los estrógenos se van a incrementar. Y estos estrógenos favorecen la contracción, a diferencia de lo que hace la progesterona de inhibirla. Los estrógenos favorecen la contracción, hacen que el miometrio sea más sensible a la oxitocina y a las prostaglandinas. Entonces, doctora América Flores, por favor, léanos esta diapositiva, esta que está aquí. Sí, doctor. Fase 2, estimulante. Después de la activación, el útero puede estimularse para contraerse por la acción de agonistas uterotónicos como prostaglandinas estimuladoras E2 y F2 alfa y la oxitocina. Fase 3, involución. Involución del útero después del parto se produce durante la fase 3 y está mediada principalmente por la oxitocina. Y ahora pues vamos a ver que la fase estimulante corresponde al trabajo de parto, ya en su fase latente y fase activa, y la fase, y aquí la fase 3 correspondería al puerperio, cuando el útero tiene que contraerse
después de que se expulsó la placenta y las membranas. Esta es la tercera parte. Pero nosotros vamos a hablar de periodos de trabajo de parto. Ya vimos que hay un periodo de activación, un periodo de contracción o estimulante y un periodo una fase de involución. Involución se refiere a el útero tiene a recuperar su estado normal previo al que tenía antes del embarazo. Entonces, esas serían las tres fases. Características de las contracciones. Bueno, las contracciones que están desde la semana semanas iniciales y hasta la semana 28 se llaman contracciones tipo A o de Álvarez. Estas contracciones se registran desde el principio hasta la semana 28, oscilan de 2 a 4 milímetros de mercurio de intensidad y un máximo de 8 a 10, la frecuencia de 1 a 3 en un minuto, no son percibidas por la embarazada. Cuando yo digo que hay contracciones todo el embarazo, sí hay, pero las contracciones que hay en todo el embarazo, en la primera mitad hasta la semana 28, dice aquí, yo les había dicho la semana 31, son las contracciones tipo A. Y las tipo B, que son las de Braxton Hicks, que son irregulares, arrítmicas, indoloras, con una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio, un tono de 3 a 8 y una duración de 30 segundos. Favorece la maduración cervical y estas contracciones de Braxton Hicks son percibidas por la paciente y por el explorador. Aquí nuevamente dice que aparecen después de la 28. Yo lo que les decía es que aparecen después de la semana 31. Y lo que va a hacer es que va a mejorar al cuello, preparándola para el borramiento y la dilatación. Bueno, hablábamos del triple gradiente descendente, las características que tiene el útero y que le permiten expulsar su contenido. Por favor, doctora Itzel, ¿puede leerlo? Sí, doctor. Adelante. Así, características de las contracciones para ser consideradas efectivas. Gradiente descendente de propagación. Onda contráctil se origina en el cuerno derecho o izquierdo del útero. Se propagan hacia el cuerno contralateral y posteriormente hacia abajo, el cuello, hasta abarcar la tonalidad del órgano. Gradiente descendente de duración. Todas las ondas originadas desde arriba a abajo llegan a su punto máximo al mismo tiempo. Como tuvieron distintos orígenes, se deduce que la duración de la fase de contracción es mayor en el fondo del útero. Gradiente de intensidad. La intensidad es mayor en las partes altas del útero que en las partes inferiores. La onda contráctil es de mayor intensidad en el fondo uterino y va descendiendo de fuerza conforme se aleja de este. Esto es por lo cual se permite que se pueda el útero expulsar su contenido, el triple gradiente descendente. Y tenemos entonces que aquí vamos a hablar de periodos del trabajo de parto. Y ya no de fases, sino de periodos, ¿no? Ya estamos en la fase en la que hay fase de estimulante, ¿no? No en la fase de preparación. Entonces tenemos un primer periodo de trabajo de parto, segundo periodo de trabajo de parto y tercer periodo de trabajo de parto. El primer periodo de trabajo de parto es el periodo de dilatación. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde a dónde va el primer periodo de trabajo de parto? Va desde el inicio del borramiento y la dilatación hasta que esto se completa. Nosotros somos expertos ya en contracción uterina, sabemos medir unidades Montevideo, sabemos lo que es el tono, sabemos lo que es la frecuencia, la intensidad, sabemos que se mercurio, sabemos dónde se dan las contracciones más fuertes para el periodo expulsivo.
así como que más efectivas, no decir más intensas, sino más efectivas. Pero es conveniente que veamos cómo evoluciona un trabajo de parto. Y para esto, clásicamente se habla de la curva de Friedman. Friedman en 1950 estableció su curva para el trabajo de parto, pero actualmente se ha visto que con las prácticas obstétricas y la anestesia hay cierto respecto a esta curva de Friedman. Pero debemos conocer que la curva de Friedman dicen que desde que inicia el borramiento y la dilatación, hasta que alcanza una dilatación determinada que vamos a ver aquí, que es cerca de 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros, ahorita lo vamos a ver. Esta es la fase latente. Es decir, que desde que comienza a dilatarse hasta que alcanza 3 de dilatación, ahorita vamos a ver, miren, aquí vamos a ver, de ejemplo, aquí tenemos una curva de Friedman, aquí está. Bueno, miren, aquí está la curva de Friedman otra vez. Esta curva de Friedman es desde que inicia el borramiento, la dilatación, hasta que alcanza cerca de 2 centímetros de dilatación. Estrictamente algunos dicen que es entre 2 y 3. Si ustedes trazan una línea, y vamos a ver por qué, luego vamos a trazar una línea que vaya del 2, a ver si coincide exactamente con el 2. Ahí está. Porque algunos dicen que es entre 2 y 3. Y es un poquito más allá arriba de 2. Pero, estrictamente, para que el cuello alcance 2 centímetros de dilatación, desde que inició la dilatación hasta alcanzar 2 centímetros, se llama fase latente. ¿Sí? Entonces, el primer periodo de trabajo de parto, que es el de dilatación, estamos hablando del primer periodo de trabajo de parto, que va desde el inicio del borramiento y la dilatación hasta que ésta se completa. Vemos en esta gráfica cómo tenemos el tiempo abajo y la dilatación acá arriba. Aquí quiere decir que comenzó y aquí terminó con una dilatación de 10 centímetros, que es la dilatación máxima del cérvix. Este primer periodo de trabajo de parto, el primer periodo, que es el periodo de dilatación, va a tener una fase latente que va desde el inicio de la dilatación del cuello uterino en centímetros hasta que alcanza 2 centímetros. Esa es la fase latente. O sea, vean ustedes que esta fase latente es una fase bastante prolongada. Aquí está hablando de una fase latente de 8 horas para que dilate el cuello a 2 centímetros. Una vez que el cuello alcanza una dilatación de 2 centímetros, viene ahora sí la fase activa del primer periodo de trabajo de parto. O sea, la fase activa del periodo de dilatación, la cual va de 2 centímetros, a partir de 2 centímetros hasta que alcanza, esta fase activa se divide en 3 fases a la vez. Una fase llamada de aceleración, que va de 2 centímetros a 4. Luego viene una segunda fase. Esta fase de aceleración en la curva de Friedman tendría una duración de 2 horas. Mucho más rápido, ¿bien? Como de 2 a 4, aquí la fase activa duró 2 horas, mientras que de 0 a 2 duró 8 horas. Por eso es fase latente. Pero ya una vez que tiene de 2 en adelante ya va más rápido, miren, alcanza 4 en tan solo 2 horas, llamada fase de aceleración. Luego, de 4 a 8, la fase de máxima pendiente o de pendiente máxima, de 4 a 8 en otras 2 horas. Y de 8 a 10 en otras 2 horas, una fase llamada de desaceleración. Esta curva de Friedman, pues es la clásica curva de Friedman.
ya no funciona mucho, pero es la base para entender cómo el trabajo de parto se va a dar. Tiene la fase activa, de aquí podemos deducir muchas cosas, ¿no? La fase activa de trabajo de parto inicia a partir de 2 centímetros de dilatación. Y la fase activa va a partir de 2 centímetros de dilatación hasta el que alcanza 10 centímetros. Se llama activa porque es mucho más rápida. En las primeras 2 horas, de 2 a 4, se llama fase de aceleración. De las siguientes 2 horas viene una fase de máxima pendiente, es donde va a dilatar de 4 a 8, muy rápido, tan solo en 2 horas. Y luego vuelve a desacelerarse. De 8 a 10 vuelve a tardarse 2 horas. Esto hace que en la fase activa se dibuje una S itálica, llamada una S itálica. La fase activa es el periodo donde el feto tiene que soportar más esos estados de hipoxia porque las contracciones son más fuertes. Es el pleno periodo expulsivo, el periodo de dilatación. Aquí estamos hablando del primer periodo de trabajo de parto, que es el periodo de dilatación, el cual tiene una fase latente desde que comienza la dilatación hasta que alcanza 2 centímetros. Luego viene una fase activa que se divide en 3 subfases: fase de aceleración, de 2 a 4, fase de máxima pendiente, de 4 a 8, fase de desaceleración, de 8 a 10. Y estas fases las hace en 2 horas, de tal manera que la fase activa duraría 6 horas en promedio. Esta es la curva de Firman tradicional que nos dice que para que alcance 2 de dilatación tarda bastantes horas, pero de 2 en adelante ya se va más rápido, 2 a 4, 4 a 8 y 8 a 10. Esto porque a veces queremos que el trabajo de parto nos dilate así como en la máxima pendiente, de 4 a 8, que vaya de 4 en 4, y el trabajo de parto no, tiene sus tiempos que debemos conocer. De 2 a 4 tarda en promedio 2 horas, de 4 a 8, 2 horas, y de 8 a 10, 2 horas. Si no dilata a 10 en 2 horas, es que se está prolongando un poquito, o bien ya podemos de que está presentando ya una fase activa no adecuada y no se está dilatando el cuello, y pudiera ser una indicación de que pudiera pasar la paciente a cesárea, porque, por ejemplo, tuviéramos una fase que en lugar... Adelante, Valeria. Sí, doctor. Una pregunta. Ahorita que menciona lo de ya ingresar a la paciente a la cesárea, entonces, para ingresar a la paciente y ya mantenerla, pues digamos que en supervisión, ¿sería en la fase activa o ya desde que tiene los 2 centímetros de dilatación? Porque No. pues la latente es la que se tarda más tiempo, ¿no? Y en la activa es donde ya se van a dar las otras 3 fases. Bueno, entonces pues esa es mi pregunta. ¿A partir de qué momento ya se decide como que ya mantener en vigilancia en el hospital a la paciente? Porque también he escuchado que a veces dicen, no, pues es que fui, pero me regresaron porque tengo tantos centímetros de dilatación. Perfecto. Esto es para que nosotros en un principio entendamos lo que es el trabajo de parto. Si tiene 1 de dilatación, ¿ustedes ya la internarían? ¿Usted, doctora, la internaría? No. ¿Con 1 de dilatación? No. ¿Vale? Por supuesto que no. Entonces, no la vamos a... Esto ya lo vamos a ver despuesito, pero miren, una paciente depende si es nulípara o multigesta, porque la multigesta, estos periodos de la fase activa se los lleva más rápido, así como la fase latente es más rápida también. Ya vamos. Pero, paciente multípara, conviene ingresarla cuando tenga entre 5 y 6 de dilatación. Es decir, en la fase de, aquí cuando ya tienen en la fase de máxima pendiente, entre 5 y 6 de dilatación, ingresen a esa paciente multípara, porque en lo que ustedes la ingresan y están aprendiendo a hacer sus notas de ingreso, van a tardar como 1 hora
y 1 hora y media, para cuando ya la paciente esté llegando al área de obstetricia, ya en la sala de labor, ya van a tener, ¿cuánto van a tener? Aquí están 2 horas, en las 3 horas que tardaron en ingresarla, en que la pesaron, en que le pusieron su bata, en que vino la persona que va a llevársela en la silla de ruedas, ya para eso ustedes deben ingresar a su paciente entre 5 y 6 de dilatación, para que todo este tiempo en lo que se tardan, doctora Valeria, ¿cuándo va a tener, cuando ya esté llegando la paciente en labor, va a tener cuánto de dilatación aquí con la flechita? 10. 10. Esto es para... Ahora, ahorita vamos a ver los tiempos, porque una paciente que tiene una multípara con 6, en 2 horas puede ya estar completa, ya muy rápido. Pero una paciente que es primípara, primigesta, se va a ir mucho más despacio, ¿no? Entonces, una primípara a lo mejor conviene estarle ingresando con 7 de dilatación. Es su primer parto, con 7, porque todavía va a tardar como unas 3 horas, 4 horas para que dilate completamente. ¿Sí? 7 de dilatación, porque tarda un poco más la nulípara. Pero la multípara, es decir, una multípara ya con 5, ingrésenla ya, porque en 2 horas puede estar naciendo. Y una nulípara con 7. Ya hablaremos de los tiempos ahorita. No coman ansias, vamos a hablar de los tiempos en que duran en las diferentes tipos de mujer. Es decir, podemos tener unas mujeres que son multíparas y nulíparas y los tiempos son diferentes. Pero nosotros debemos conocer que las fases, ¿no? Latente, fase activa. El criterio contemporáneo. Vamos a ver quién nos lee este criterio contemporáneo. Peralta Vázquez. Sí. Criterio contemporáneo. La aplicabilidad de la curva de Friedman y sus normas establecidas para la práctica obstétrica contemporánea fue desafiado en el siglo XXI. Varios estudios evaluaron las curvas de trabajo en miles de mujeres contemporáneas para establecer criterios contemporáneos para la progresión laboral normal. Estos criterios son diferentes y generalmente más lentos que los citados por Friedman. Este cambio se ha atribuido a cambios en las características del paciente. Ejemplo, mayor índice de masa corporal promedio. Prácticas de anestesia. Más uso de anestesia neuroaxial y prácticas obstétricas en el último medio siglo. Ok. Entonces, miren ustedes, curvas de trabajo de parto, labor de parto, pues, ¿no? Aquí por eso laborales, dice, ¿no? Curvas de labor de parto, contemporáneas por paridad, ya decía, nulípara o multípara. Miren ustedes, dilatación cervical, 5 centímetros. Pasa 1 hora, a las 2 horas tiene 6, luego de 6 se va así como que muy rápido, pero fíjense ustedes cuánto tiempo va a tardar para alcanzar una dilatación de 6. Con 6 ya podrían estarle ingresando, pero aquí de 5 pasa 1 hora, 2, 3 horas y ya casi 3 horas y un poquito más están haciendo. Por eso es que la multípara la tenemos que ingresar después de 5, para que nos dé tiempo en todo ese proceso. No vamos a ingresarla cuando tenga 8, porque tenemos apenas 10 minutos para que hagamos todo el proceso de internamiento. Entonces, deben tomar en cuenta el tiempo en el que van a hacer la tramitología, ¿no? Sus documentos, prepararla, todo. Entonces, la multípara después de 5. Miren cómo ha cambiado un poquito aquí. Y la nulípara, fíjense cómo viene la nulípara.
4, tarda más después de 4 para alcanzar 5 casi. Y de 5 todavía va a pasar, como yo les decía, 3 horas más para llegar a dilatación completa. Así es que a lo mejor la multípara con 7, la nulípara ya la estamos ingresando con 7 y la multípara entre 5 y 6. Fíjense que esta curva son datos de una curva de unos chinos. Ellos han hecho más de 5 diferentes curvas chinas donde han analizado estas curvas de trabajo de parto. En estos, y vean que no son viejas, o sea, no tienen mucho tiempo, y que ya vienen de una revisión de Up to Date. Espero le hayan tomado fotito. Tiempo y dilatación, miren, aquí tienen el tiempo cervical cuando las mujeres ingresaron a la unidad de trabajo de parto, 5 centímetros, verde, amarilla, 4 centímetros, azul, 3 centímetros, roja, 2 centímetros. Entonces, hora de admisión, aquí ingresó con 5, aquí ingresó con 4, tardó más tiempo, aquí ingresó con 3, tardó, aquí ingresó con 2, se llevó 7 horas casi antes de que naciera. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que conociendo la fase latente y la fase activa, pues nosotros sepamos que con 1 de dilatación todavía no conviene ingresarla, que con 2, pues no conviene ingresar a nadie. Con 2, miren, con 2, ¿cuánto va a estar la paciente? 7 horas. Van a llenar ustedes el hospital de pura paciente que todavía no van a nacer el bebé y nos van a castigar. Nos van a poner guardia de castigo por haber ingresado pacientes. Ustedes guarden estas gráficas, llévenlas por ahí y digan, no, una paciente multípara la ingreso con tanto y una nulípara con tanto. Pero vean ustedes que sí sigue siendo válida la curva de Friedman en razón de que la fase activa a partir de 2 es importante que ya nosotros vayamos midiendo los tiempos, si es nulípara o multípara. Pero bien, con 5 una multípara y a lo mejor con 7 una nulípara. Recordando nuevamente, aquí están estas estimaciones contemporáneas para ver la mediana para el momento en el que nacen los bebés. Cambios en el cuello, según esta curva esta revisión de Up to Date, basado todavía en patrones contemporáneos, de 4 a 5 centímetros, 1.3 horas para las pacientes con 0 paridad. Y las pacientes con más 1 a 4. Y vemos que los tiempos se van acortando, muy parecido a la curva de Friedman. Pero el borramiento y dilatación, aquí miren ustedes cómo se va borrando y se va dilatando. Aquí se está borrando el cuello, pero al mismo tiempo se está dilatando. A eso nos referimos con lo que el primer periodo de trabajo de parto va desde el inicio del borramiento hasta que éste se completa. Para que esto suceda, entran en juego los procesos de fenómenos pasivos del trabajo de parto. Sobre todo la ampliación de la bolsa de las aguas, que permite que estas membranas que están delante de la presentación favorezcan la dilatación. Aquí está el árbol, orificio cervical interno, externo, se va a ir borrando. Aquí ya está más delgado y aquí ya está muy chiquitito. Miren, ya nos quedó esto, ya de esto grandote que era, nos quedó esto. Borramiento. Recuerden que en la nulípara primero se borra y luego se dilata. Y en la multípara, borramiento y dilatación ocurren al mismo tiempo. Recordemos nuevamente nuestra dilatación, 1 centímetro, un dedo. Aquí vemos entonces 3 centímetros, 2 dedos.
4 centímetros cuando abrimos 2 dedos un poquito, y 5 centímetros cuando casi estamos más, todavía abriendo mucho más. La primípara primero borra. Aquí está el cervix, aquí se está borrando, aquí se está borrando. Aquí se borró completamente, pero está cerrado todavía el cuello. Apenas si el pulplejo pasa aquí, todavía no inicia la dilatación. A eso nos referimos cuando es la primípara. Las multíparas borran y dilatan al mismo tiempo. Van borrando y van abriendo, van dilatando. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es parte del oficio del observador para darnos tiempo. No crean que una multípara, una primigesta va a ir borrando, a partir de que va a tener contracciones. Por eso es que la fase latente, el borramiento es lo que va a estar sucediendo antes de que comience la dilatación. Ya que alcanza 2, para que alcance 2 en la primípara, tuvieron que pasar varias horas para que este cuello se borrara. Y ya vamos a ver en cuánto dura esa fase latente. De antemano les quiero decir que una mujer primigesta, que es su primer parto, primípara, más que primigesta, va a dar hasta 24 horas desde que inició la dilatación hasta que nace su bebé. Por todo este proceso. Solo este proceso de borramiento le va a llevar a la primípara como 8 o 9 horas para que llegue a alcanzar 2 de dilatación. En cambio, la nulípara, borramiento y dilatación, le puede llevar mucho menos tiempo y ya lo vamos a ver pero muy pronto. Recordemos entonces la curva de Friedman, que es básica, obsérvenla, S itálica, la fase activa ya dura solo 6 horas, pero ya aquí sí ya se dilata razonable. 4, 8, 8, 2. Fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. La fase latente comienza desde que comienza dilatación hasta que alcanza 2. Tiempo en horas y dilatación en centímetros. Ya vimos cómo evaluar. Y nos vamos ahora sí a la fase latente estrictamente. Inicia con la dilatación y miren ustedes lo que yo les decía. La curva de Friedman nos dicen que comienza la fase latente, inicia con la dilatación y termina cuando tiene 2. Aquí dice que termina a los 4. Pero si regresamos a la curva de Friedman, la fase latente, aquí no dice que esté aquí cuando tiene 4. ¿Sí? La curva de Friedman entonces debería ser hacia acá. No. Según la curva de Friedman, la fase latente termina cuando tiene 2 de dilatación. Porque cuando ya tiene 2, de 2 a 4, ya es la fase de aceleración. Y aquí nos las estamos comiendo. Por eso es que la dilatación y terminamos 2 centímetros. ¿Cuánto tiempo dura la fase latente? Y 2 centímetros es cuando entran. ¿Cuántos dedos entran? Cuando tiene 1 dedo y medio entra casi, cuando tiene 2 centímetros. 1 dedo y medio. Entra uno y un poquito más. No llegan a entrar los 2, porque cuando entran los 2 ya tiene 3. Algunos consideran que si los dedos de la doctora son muy delgaditos, cuando entran 2 dedos de doctora, dedos delgaditos, corresponde a 2 de dilatación. Pero si son los dedos del doctor, que ya tiene una mano más grande, pues cuando entran 2 dedos es 3 de dilatación. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. 2 dedos delgados de doctora es 2 de dilatación. 2 dedos ya no tan delgados de doctor, 3 de dilatación. ¿Ok? Vamos paso a paso aprendiendo la obstetricia para que sean los mejores en obstetricia y algunos de ustedes se decidan a hacer la especialidad. Bueno, inicia con la dilatación y termina con 2 centímetros de dilatación. Aquí pongan ustedes 2 de dilatación. Dura 6.4, va de 6.4 y 12 horas para... Aquí está al revés.
La fase latente en las multíparas es de 6.4. Y yo creo que vamos a tener que corregir esta diapositiva en su totalidad, para que ya no tengamos problemas. 2 centímetros, ay, pero no, a ver si, sí. Y este sería multípara, y este sería nulípara. Vamos a separar un poquito para que no veamos que es diferente. Multíparas 6.4 horas, la fase latente, y nulíparas 12 horas. Casi se llevó toda la mitad de todo el trabajo de parto en alcanzar la fase latente, alcanzar 2 de dilatación. Ahí está. Por eso es importante. Fase latente inicia con la dilatación y termina cuando tiene 2 centímetros. Multípara 6.4 y nulípara 12 horas. ¿Ya? Es muy importante que tengan estos tiempos. Por eso tiene uno, mándenla a caminar, que no regrese a lo mejor en 1 hora. Si digan regrese en 1 hora, regrese en 4 horas, en 5 horas, para ver si ya algunas ya en 5 horas la van a tener igual, pero para que no sienta, y va a estar con dolor la paciente, pero para que no sienta que no la atendieron, explíquenle que desde que comenzó el dolor ya más fuerte a que dilate, 2 centímetros va a tardar cerca de 12 horas. Ustedes vayan promediando, porque entonces, si está comenzando, no le pueden decir exactamente lleguen 12 horas, porque a lo mejor ya está finalizando la fase latente y en un ratito más ya tiene 2 de dilatación, por eso la citan en 4 horas. Pero no en 1 hora, ¿verdad? Porque esa paciente va a tardar. Esta diapositiva, América Flores. Sí, doctor. Fase latente. La determinación precisa del tiempo que termina la fase latente es particularmente problemática en una mujer individual. Friedman descubrió que la fase activa usualmente comenzaba con una dilatación de 3 a 4 centímetros, mientras que Sang y colegas notaron que las parturientas tenían diversas velocidades de dilatación cervical en la fase latente versus activa, e ingresaban en la fase activa varias veces, según lo medido por cervical dilatación. Aunque algunas mujeres pueden ingresar a la fase activa antes de la dilatación de 6 centímetros, las tasas de dilatación cervical son más rápidas más allá de 6 centímetros, tanto en nulíparas como en multíparas. Por lo tanto, es clínicamente práctico considerar a todas las mujeres en trabajo de parto activo una vez que hayan alcanzado una dilatación de mayor a 6 centímetros. Okay. Miren, las cosas van cambiando, como le digo, las curvas de Friedman, estrictamente hablando, son 2 de dilatación, poquito más de 2, pero es mínimo, no son 3, la curva de Friedman. Si alguien dice que es 3, pues veamos la curva y verán que no dice 3, él decía que es 2, ¿no? 2, estricto. Pero según las curvas contemporáneas, dicen que la fase debe considerarse fase activa cuando hay 6 de dilatación, y es algo pues ya contemporáneo. Es decir, si ustedes tienen un médico tradicional y viejito como yo, va a seguir diciendo que la fase activa comienza cuando tiene 2 de dilatación. Eso me lo enseñaron a mí, pero no se habían estudiado tantas curvas como ahora, donde ya se está viendo que ya no considerar la fase activa cuando tenga 2, sino cuando tenga, ¿cuánto les acabo de decir? ¿Sí? 6 centímetros. Es clínicamente práctico. Sí, ya, de ahí ya la dilatación se va a ir más rápido.